Muy buenas, hoy estoy con una pequeña navaja al canal en formato manicurero de la empresa Zwilling J.A. Henkels. En este caso es el modelo Zwilling Classic navaja 6 centímetros. Pesa tan solo 35 gramos e incorpora una serie de funciones muy orientadas a la higiene y el tratamiento de las uñas. En este caso sería una navaja tipo manicurero que incorpora además un corta uñas dedicado de fácil apertura, que es muy interesante que este tipo de herramienta esté incluida con los usos típicos de una navaja manicurera o tipo formato Victorinox Classic, diríamos. La empresa Zwilling es originaria de Alemania, de Solingen, y se fundó el 13 de junio de 1731, bajo la influencia de Géminis, del horóscopo de Géminis. Y ese es el motivo por el que su logo es este que veis aquí, un par de muñecos que pues, nos hacen recordar que están presentes esos gemelos de Géminis detrás de la marca. Y de hecho en muchos sitios se conocen como la marca de los gemelos, porque el nombre en sí, Zwilling, pues bueno, no es tan fácil de recordar. Yo conozco algún carnicero o algún amigo carnicero como Iñaki que la conoce como la marca de los gemelos. Él no sabía ni siquiera que se llamaba Zwilling J.A. Henkels. Para él siempre ha sido la marca de los gemelos. Hoy en día esta empresa es una empresa multinacional del mundo de la cocina y también del mundo del cuidado personal, porque tiene una línea completa dedicada a la manicura y también artículos como pinzas para estética y demás. Y digo lo de marca multinacional porque hay que tener un poco de cuidado. Sus cuchillos, por ejemplo, de cocina de gamas bajas y medias, de esta marca de Zwilling, están muchos de ellos hechos por Arcos en España, pero son unos cuchillos que son mucho más caros de lo que sería si se vendiesen bajo el marcaje de Arcos. Entonces, bueno, con este tipo de cosas hay que tener cuidado y ser conscientes también de que en muchos casos, sobre todo en cuchillería, España ha sido la China de Europa porque se podía encargar, mediante una empresa alemana, podía decidir el subcontratar una empresa española para que le fabricase una serie de cuchillos con sus estándares de calidad. Y eso sucede mucho más a menudo de lo que pensamos. Esta pieza en concreto tiene un mango en plástico rojo más unos liners de refuerzo de acero inoxidable, pero también está disponible la misma navaja con las cachas en acero inoxidable habitualmente al mismo precio o por muy poco dinero, no sé si es un par de euros más cara, una cosa así. Esta, en concreto, yo pagué por ella 12 euros, porque aproveché que habían abierto una concept store de la marca en Bilbao y bueno, tenían estas navajas de oferta y adquirí 2 unidades, cada una de ellas por 12 euros. El precio habitual suele rondar entre los 15 y los 22 euros, que me parece un precio bastante justo para lo que te llevas a casa, que es un buen corta uñas con una navaja tipo manicurero, tipo Victorinox Classic, añadida a ese corta uñas. La estructura, curiosamente, en vez de ir remachada, como podéis ver, lleva unos tornillos de acero inoxidable, en este caso tipo Phillips, y ahí veis el liner de acero inoxidable. En este lado de aquí yo retoqué el acceso a los usos, porque lo que hice fue meterle un tambor de lija, y como veis se ve el plástico comido, y debajo el liner de acero que está tras esta cacha de este lado. La estructura atornillada permite el desmontar o customizarla sin problemas. El agujero para anilla que posee pues nos permite colocarle una anilla y colgarla de llavero. Yo estas navajas las adquirí exclusivamente para meterlas dentro de un botiquín. ¿Y por qué? Pues porque de esa manera puedo tener un corta uñas que me permite solucionar un problema en una uña que me moleste durante una salida y aparte me añade unas pequeñas tijeritas, una pequeña hoja de corte y eso siempre son herramientas interesantes para tener siempre fijas en el botiquín. Y de esa manera, con una sola pieza, junto dos cosas que solía añadir por separado, que son un corta uñas y una pequeña navajita con tijeras o unas tijeras plegables. En este caso va todo en uno. Ya veis que es un formato bastante compacto. Mide solo 5,7 centímetros. Si contamos ese agujero para la anilla, nos vamos hasta los 5,96 centímetros. Y en cuanto a la anchura, son 17,2 milímetros. Y el grosor sí que es un poco más elevado de lo que podéis estar acostumbrados, porque en este caso mide 13,6 milímetros debido a que tiene añadido ese corta uñas. En cuanto a los usos, todos los usos tienen retención por muelle. Y el acceso a los mismos es mediante uñero y como veis, pues bueno, esto era un plástico recto y yo lo que he hecho ha sido quitar un poco de material, ahí se ve un poco el liner también de acero, porque no conseguía abrirlas con facilidad los usos. Y es una lástima porque, evidentemente, bueno, yo soy una persona que tiene las uñas siempre muy cortas, por un tema de higiene y de trabajo, las llevo siempre muy recortadas y no tengo la capacidad de extraer las cosas con la uña con facilidad como tienen otras personas. Pero sí es cierto que esta navaja en concreto no lo ponía nada fácil, aunque tuvieses algo de uñas. Es algo que, bueno, que es mejorable el acceso a esos usos. Como os he comentado, tenéis la opción de tener cachas de acero inoxidable satinado, pero a mí esta me parece más interesante, sobre todo porque es un poco más ligera.
En cuanto a los usos, para acceder al corta uñas, el acceso es fácil, con un solo dedo cogemos, tiramos de aquí y se extiende prácticamente de manera automática. El despliegue es igual que el corta uñas de Victorinox y el Multinail Clipper que os he enseñado en el canal y del que os dejaré un enlace en la descripción de este vídeo. Pero en este caso, pues es de la marca Zwilling. Si os fijáis, incluso tiene los mismos detalles de acabados, todo pulido, como el Victorinox, menos esta sección del remache que tiene un satinado vasto corto, lo cual me hace pensar que si no salen de la misma fábrica, poco les faltará. Bueno, en cuanto al corta uñas, tiene una capacidad de altura de corte, diríamos, de 3,2 milímetros y la anchura del mismo es de 8,7 milímetros. El útil sobresale 4,4 centímetros del mango. Y si os fijáis, pues bueno, está articulado respecto a la navaja y de esa manera, pues bueno, te puedes poner la navaja en la mano y usar eso como una especie de prolongación del mango que está ahí un poco flotando. No es la mejor solución del mundo, porque a mí al final estas cosas me acaban estorbando, pero sí que me resulta paradójicamente más cómodo que el Victorinox Multinail Clipper, porque no es una lima plana con el limpiauñas al final lo que sobresale, sino que es todo el mango, toda la navaja, todo el cuerpo lo que sobresale y es pues algo más cómodo de manipular. Me habría gustado más sin esto, un simple corta uñas, pero entonces ya no sería pues lo que es un todo en uno, diríamos. El corta uñas tiene un buen corte, un uso pues relativamente cómodo y la apertura es muy sencilla con un solo dedo, ya veis que es muy fácil de extender. Para plegarlo cerramos el corta uñas y plegamos sobre el propio cuerpo de la navaja y de esa manera queda retenido igual que pasa con el Victorinox Multinail Clipper. Con el propio muelle queda perfectamente cerrado. Los acabados en ese sentido no se pueden poner pegas, el afilado del corta uñas es muy bueno y el corte es pues bastante bueno. El resto de los usos, bueno, vamos a ir abriendo uno a uno, nos vamos a encontrar con la hoja de corte, no indican en ningún sitio de qué acero es un acero inoxidable, desconocido, un vaciado plano hasta el lomo, 1,2 milímetros de espesor, una hoja típica de cortaplumas, como suele ser en este tipo de navajas, apertura por uñero, que ya hemos comentado eso, y la hoja mide 3,9 centímetros de largo, de los cuales 3,3 son de filo útil. Y bueno, pues los acabados de la hoja pues no son nada del otro mundo. Si os fijáis, el afilado en este lado ha llegado más abajo que en este, pero bueno, no es nada preocupante. Cortar, corta y hace lo que tiene que hacer una hoja de este tipo y de este tamaño. Lo que os comentaba de los liners, ese es el cajeado que le hice yo con una Dremel y con un accesorio de tambor de lija y bueno, pues ya veis que tampoco me esmeré mucho en los acabados. Cerramos esto y vamos a ir a por el siguiente uso, que en este caso está en este lateral y este me cuesta bastante sacarlo, y es la lima de uñas. La lima de uñas mide 4 centímetros, tiene una capacidad, una capacidad para limar de una superficie de 3 centímetros de largo por 6,2 milímetros, y luego en la parte delantera tiene un destornillador plano que puede usarse como limpia uñas, de 2,8 milímetros de ancho por 0,3 milímetros de grueso, para pequeñas tareas de atornillado, pues por ejemplo de las típicas tapas de las pilas de los juguetes de los niños, pues bueno, te puede hacer el apaño perfectamente. La lima no es la mejor del mundo, he tenido limas de uñas mejores que esta, pero bueno, hace lo que tiene que hacer, que es limar una uña sin mayor problema, y en ese sentido, pues bueno, cumple. El típico corte de uña que te queda un poco vivo y que requiere de un pequeño limado, pues lo puedes hacer perfectamente con ella. Y luego vamos a otra parte muy interesante de la herramienta, que es esta, que son las tijeras. Estas tijeras tienen la curiosidad de no tener puntas, de ser de puntas redonda o puntas de seguridad, diríamos. Y en este caso el eje barra machado tiene un muelle mucho más fuerte que el de las Victorinox, es bastante reactivo, ya veis que no hay ningún problema, y bueno, pues son unas tijeras pequeñitas. Ese es el mayor problema que tienen, y es que son bastante compactas. Nada que no sea habitual en este tipo de navajas, pero estas en concreto tienen 1,3 centímetros de longitud de filo útil. Para cortar una tirita por la mitad, por ejemplo, da más que de sobra, motivo por el cual pues para estar en un botiquín es tan genial, pero bueno, tampoco les pidáis grandes tareas porque con 1,3 centímetros de longitud de filo pues dan para lo que dan. El muelle es robusto, el eje remachado, pues bueno, se puede llegar a retocar la tensión en algún momento remachándolo más, pero habría sido más interesante un eje ajustable con un tornillo, por ejemplo. El corte es bueno y no se le puede pedir mucho más a este tipo de tijeras. En general, por 12 euros me parece interesante. Vais a ver también en plataformas chinas piezas muy similares a estas. Yo hace bastante tiempo compré una en la que las cachas eran de aluminio negro, por ejemplo, y que tenía el mismo sistema de corta uñas, pero desgraciadamente ese corta uñas no corta nada bien. Sí es cierto que en aspecto se parece mucho a esta, pero también es cierto que el corta uñas en concreto no corta bien. La tijera no corta mal, de esa copia china que os comento, pero el corta uñas, pues bueno, no tiene nada que ver con este, la verdad.
Y es una pena, porque la otra también de precio creo que andaba por unos 4 euros, una cosa así, que es muy interesante, por ejemplo, para poner un botiquín, pero simplemente el corta uñas no estaba a la altura. Y si te compras una navaja manicurera en la que uno de los grandes alicientes es el corta uñas, y ese corta uñas no corta bien, pues apaga y vámonos. Al final, por 12 euros me parece una compra muy digna y muy interesante. El precio de ahora, que podéis encontrar, que acaba de hacer un barrido hace nada, que podéis encontrar entre los 15 y los 22 euros, pues bueno, a 15 euros es mucho más interesante que a 22. Es así de sencillo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta Zwilling J. Henkels y nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.